Día 362 de nuestro diario y hoy el título es lentejas. Sí, así, tal cual. La foto lo dice, las lentejas, ese platito de lentejas. Y es que el plato de lentejas aparece en la Biblia. Pero no vamos a hablar específicamente de Esaú y Jacob y las lentejas y la venta de la primogenitura, sino que vamos a ver que hemos tomado este ejemplo del refranero popular y vamos a enlazarlo con la palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, vamos a coger dos aspectos del Evangelio y ahora vamos a hablar de las lentejas. Sé que más de uno estará diciendo, ¿qué tiene que ver las lentejas con el Evangelio de hoy? Pues sí, bueno, estamos fatal, ¿eh? Cada día nos inventamos nuevas cosas. Bien, vamos a ver dos aspectos previos que lo trae la palabra, ¿vale? Y no queremos dejarlo pasar por encima. Dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que quiera ver al Padre, lo va a ver a través de mí. En ese sentido, teológicamente hablando, Cristo es la encarnación del Padre, es la encarnación de Dios. Es el Hijo que se ha hecho carne para que podamos ver a Dios. Esto rompe con todo lo que Dios en el Antiguo Testamento ha dicho de que no hiciéramos imágenes, ¿vale? Esto lo digo un poquito como por formación, ¿no? Porque muchos de vosotros sabéis que hay la Reforma Protestante, Lutero, una de las cosas que hace es quitar la tradición, quedarse con la sola Escritura, y cuando tú te quedas con la sola Escritura y no la interpretas desde el contexto de toda la Sagrada Escritura, puedes coger versículos sueltos y a partir de ahí puedes justificar cualquier tipo de actuación, cualquier cosa, porque la Biblia se explica dentro de sí misma. Pero si la sacas de contexto, un versículo, un pasaje, obviamente pues puedes decir, bueno, la Biblia puede decir lo mismo y lo contrario. Por eso, cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, no te harás ninguna imagen de mí, obviamente, ¿cuándo lo dice Dios? Pues después de que el pueblo ha hecho la imagen del becerro, ha hecho la idolatría y quiere ser como todos los pueblos, con un Dios al que pueda tocar, al que pueda manipular, ¿no? Y donde se piensa y se cree que en esa imagen reside la divinidad. Ahora, Dios es cierto que sí ha hecho, digamos, una imagen, algo que representa el Arca de la Alianza, ¿no? Es verdad que es intocable, nadie la puede tocar, pero sí Dios ha puesto su presencia de alguna forma, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento, el Santo de los Santos, el Templo, etc. Pero es que ahora resulta que Dios se ha hecho, no es que se haya hecho imagen, es que se ha hecho carne. Y por eso la representación de Cristo, que justo, mira, hoy estamos en la Capilla del Sagrario y lo que tenemos es la representación de la Virgen. Pero la representación de Cristo no hemos hecho, cuando tú representas un crucificado o un Cristo, un cautivo, lo que sea, una imagen de nuestro Señor, no estás haciendo sino representar aquello que Dios se ha hecho carne, teniendo siempre presente que no es lo mismo la foto que la persona, ¿vale? Pero obviamente en este tiempo de confinamiento que hemos estado y que todavía a lo mejor estamos separados de nuestros seres queridos, pues mirar una foto te hace encender el amor hacia la persona, o cuando la persona no está, un difunto, etcétera, todos distinguimos entre la foto y la persona. Lo mismo también con Dios, ¿vale? Por eso Cristo es la imagen del Padre. Dios ha querido hacerse visible de alguna forma, ¿no? Y se ha hecho visible en el Hijo. A partir de ahí, toda la iconografía hace aproximaciones, la imagen del Padre como un hombre con barba, la imagen del Espíritu Santo como paloma, en fin, son aproximaciones que nos ayudan a expresar de alguna forma, ¿no? Somos seres sensibles, no somos espíritus puros y por eso necesitamos representaciones, cosas que podamos tocar, siempre teniendo presente que esta imagen de la Madre de Dios, de Cristo, de cualquiera de los santos, son imágenes preciosas, pero son materia y que dentro de sí no contiene la divinidad, sino aquel a quien representa, ¿no? En fin, no voy a empezar a seguir por aquí porque podríamos seguir muchísimo más. Segundo punto, yo he venido al mundo como luz. Y aquí es donde vamos a empezar en el tema de las lentejas, que no me olvido, ¿vale? O sea, el tema de las lentejas, ¿por qué? Pues mira, el refranero popular habla de las lentejas que si quieres las comes y si no, las dejas. Pues lo mismo es Dios.
Cristo dice al final del Evangelio, el Padre me ha encargado lo que tengo que decir, aunque su mandato es vida eterna, y me ha dicho cómo tengo que hablar, ¿vale? ¿Y cómo habla Cristo? Pues como habla el Padre. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿vale? Dios viene a darnos la vida eterna, Cristo viene como luz, pero también dirá en otro pasaje que, bueno, que el misterio, aunque parezca mentira, hay gente que prefiere las tinieblas a la luz. Que no te lo puedes creer, pero es así, ¿no? Hay gente que Cristo se le aparece en su vida, Dios se ofrece a su vida para ayudarle y la persona dice en su libertad, porque Dios no anula la libertad, y dice, vale, muchas gracias, pero no quiero. Entonces esto es como las lentejas, si quieres las tomas, si no las dejas. Pero ojo, porque la palabra dice una cosa muy seria y que muchas veces se nos puede olvidar, ¿no? Es cierto que antes del Concilio Vaticano II se decía que fuera de la Iglesia no había salvación y por eso, pues después del Concilio de Trento, perdón si escucháis de fondo maquinaria, pero es que están de obras al lado y es lo que tienen, no le podemos pedir que paren mientras grabamos el vídeo. Perdón por el ruido de fondo, ¿vale? Decía que después del Concilio de Trento, esta frase, ¿no?, que fuera de la Iglesia no hay salvación, que es cierto, ¿no? O sea, obviamente Cristo nos ha dado el bautismo para salvarnos, pero el Concilio Vaticano II hace, digamos, como ¿qué podemos decir? Una ampliación, una explicitación o una aclaración, hablando de que aquellas personas que sin culpa no han tenido acceso al mensaje de Cristo, pues obviamente no las podemos mandar al infierno y decir, se condenan porque no se han bautizado. Pero todo aquel que conociéndolo lo rechaza, pues ahí es donde, perdón que cojo otra vez el libro, y dice, el que oiga mis palabras, pues yo no lo juzgo. ¿Por qué? Porque no le corresponde a Cristo juzgar, ¿no? Aparte que él hablará en otra parte que es el Padre quien le corresponde juzgar, sino que dice, yo no juzgo, sino que las palabras que yo he pronunciado son las que la juzgarán. El que escucha mis palabras y las acepta, pues ya está, ¿no? Dice, pero el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. No es cualquier cosa, en ese sentido, evangelizar o no evangelizar, ¿no? Porque al final, lo que decía el Vaticano, dice que todo aquel, el Concilio Vaticano II, ¿vale? Todo aquel que sin culpa suya no tiene acceso a la palabra de Cristo, pues obviamente se salvará por la rectitud de vida y obedeciendo a su conciencia, ¿no? La voz de la conciencia que nos ha dado Dios a cada uno, ¿no? Escogiendo el bien, intentando vivir en la belleza, bondad y verdad, pues entonces, de acuerdo a la ley natural, pues se salvará. Pero ahí lo hemos ampliado a veces tanto y hemos hecho un elástico tan grande que al final lo importante es ser buena persona y que al final pues todo el que actúe de acuerdo a su conciencia se salvará. Y ojo, sí, ¿no? Porque si yo he tenido la verdad de Cristo en mi mano y he dicho no la quiero, prefiero vivir de acuerdo a mi conciencia, ¿por qué? Pues porque obviamente mi conciencia también me permite hacer lo que yo quiera, ¿no? Y no toda conciencia es recta. Si mi vida ha sido iluminada por Cristo y yo he decidido apagar la luz, obviamente mi conciencia la estoy empobreciendo. Y mi ley natural la estoy teniendo la oportunidad de tener, además de mi ley natural y mi naturaleza, tener la gracia y no la quiero, ojo, porque es una responsabilidad muy grande. Estoy negándome o estoy renunciando a la posibilidad de vivir de la gracia de Dios y la estoy rechazando. Esa palabra me juzgará, obviamente, en el juicio final, cuando yo me muera, ¿no? y rinda cuentas al Señor, pues cuánta palabra yo he rechazado. Y le he dicho al Señor, pues mira, esto no lo he querido escuchar, o cuántas personas, ¿no? Porque muchas veces parece que cuando alguien renuncia a la fe, pues bueno, lo importante es que sea buena persona. Pues sí, hombre, para vivir en esta sociedad sí, pero ojo, el Señor no nos ha llamado a ser buenas personas. El mandato del Padre es vida eterna, que es que tengamos la fe, que la fe nos dé la vida eterna y nos lleve al cielo. El Señor nos ha creado para vivir con Él en el cielo y que nuestra vida desde aquí sea ya un cielo. Entonces, rechazar la palabra de Cristo, estas lentejas, decir, no las quiero, no, si quieres las comes y no las dejas, Dios no te obliga. Cristo se aparece y se ofrece a tu vida. No lo rechaces, porque en ese sentido estoy rechazando la posibilidad de la salvación. Todos conocemos esa historia, ¿no?, de aquel que se estaba ahogando, ¿no?, estaba subiendo el nivel del agua y que llega una barca, ¿no?, y le quiso salvar y dice, no, Dios me salvará, Dios me salvará. Y al final cuando se ahogó, le dijo, Dios, ¿por qué no me has salvado? Dice, pues si te mando un montón de barcas para salvarte, ¿no? Y muchas veces pensamos, ¿no? Y rechazamos a Dios sin darnos cuenta que Él es el que nos está ofreciendo pues esa barca para salvarnos. Y hay mucha gente que no quiere esta salvación. Por tanto, este vídeo, pues en primer lugar va dirigido a nosotros,
de estar atentos y escuchar la voz del Señor, la palabra que Él nos da, que es de vida eterna, no rechazarla. Pero luego también tenemos todos, mucha gente alrededor, que ha conocido la fe y ha querido renunciar a ella. Y se están perdiendo ese acto, esa palabra que han recibido y que han rechazado, les juzgará en el último día. Por tanto, decir, oye, Dios quiere ayudarte, ¿no? O sea, te está mandando barcas y no quiere que te mueras ahogado, ¿no? Te está dando las lentejas, que si quieres las tomes y no las dejas, eso está claro. Nadie te va a obligar a creer, menos Dios. Dios no quiere soldados, Dios quiere hijos, que es lo que estamos llamados, ¿no? Y que nos movamos por el amor, no por el miedo, pero sí también por responsabilidad. Todos sabemos que podemos darle una patada a la fe y perderla, pero yo espero que después de este vídeo se te quiten las ganas y saber que esa palabra que hemos recibido, pues también nos acusará y nos dirá, oye, te he querido salvar como la barca y al final te has ahogado. Y muchas veces después decimos, Dios mío, ¿esto por qué? Y Dios dirá, ¿dónde estás, Señor? Y Dios nos dirá, pues fuera de tu vida, hace tiempo que me sacaste, ¿no? Es una palabra seria, pero no la quitemos de este contexto de las ovejas y el pastor. El Señor habla muy claro, pero siempre con una finalidad. Su mandato es vida eterna. Así que nada, hasta mañana. Y ya sabes, si quieres lo tomas y si no, lo dejas. Vaya usted con Dios. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja.